Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la unidad 3. La unidad 3 ustedes ya tienen cargado todos los materiales y tiene que ver con las teorías del aprendizaje. Nos vamos a meter un poquito ahora con algunos aspectos del desarrollo que tienen que ver con lo cognitivo, con el conocimiento, con lo intelectual, con el pensamiento, ¿sí? Y con las posibilidades de construir eh, estos aprendizajes, ¿sí? Desde distintas perspectivas. Son perspectivas bastante clásicas que vamos a ver, pero que son muy importantes porque cualquier cosa que ustedes estudien en relación a la pedagogía o a la psicología de la educación, van a hacer referencia a estos autores, ¿sí? Por eso es muy importante que conozcan estos conceptos básicos. Nosotros vamos a empezar a ver a Piaget. Jean Piaget es un autor que se enmarca junto a los otros autores que vamos a ver, que después complejizan un poco los conceptos, pero se basa en lo que se denomina el constructivismo genético, ¿sí? ¿Qué significa constructivismo? Que considera que el pensamiento se va armando y se va complejizando a partir de la praxis. ¿Qué es la praxis? Es cuando algo de la realidad se me resiste, ¿sí? Y yo tengo que poner en juego mi pensamiento, mi creatividad y mis acciones, sobre todo mis acciones teniendo en cuenta el cuerpo, ¿no? Para poder resolver algo y en esa resolución concreta, en una conducta, se incorpora un esquema mental, ¿sí? Lo que va a plantear entonces es que no se trata de que yo soy una tabla rasa, se dice, ¿sí? Algo vacío y que incorporo conocimiento, ni tampoco que yo tengo el conocimiento y lo aplico a la realidad, sino que es por medio de la acción y de la experiencia que se va construyendo al mismo tiempo el conocimiento y la posibilidad de resolver cosas en la práctica. ¿Mm? Esto que yo les digo se denomina genético porque implica una construcción sucesiva que se va complejizando a lo largo de la vida, ¿sí? Por el desarrollo, pero también él hace una homologación a la historia de la humanidad en la que también fue complejizando su pensamiento. Entonces, es como que habría una línea histórica genética en el individuo y una línea histórica genética a lo largo de la humanidad. Él propone entonces pensar de la misma manera como un niño va construyendo su inteligencia, de la misma forma que la humanidad va construyendo su capacidad para conocer. Entonces hay una teoría del desarrollo mental intelectual muy parecida a una teoría epistemológica que tiene que ver con la filosofía de cómo conocemos. Lo que va a plantear Piaget es que la necesidad produce un desequilibrio. Por lo tanto, toda actividad tiene como finalidad principal recuperar ese equilibrio. Entonces, la inteligencia podría definirse como un proceso de equilibración. ¿Para qué? Dice, para lograr la adaptación al medio y la organización mental de esas experiencias. ¿Sí? Así como yo les decía entonces, Piaget se va a hacer una pregunta epistemológica que tiene que ver con cómo conocemos y cómo llegamos a las formas de mayor validez del conocimiento, que él considera que es el conocimiento científico, esto desde una perspectiva social, y preguntándose por eso deriva en una investigación empírica que se llama ontogenética, que es ¿y cómo evoluciona el conocimiento en el ser humano, ¿no? De manera individual. Entonces, Piaget recurre al estudio del niño y la niña, no como fin, no es que él se propuso investigar esto primero, sino como un medio para dar respuesta a través de la experiencia a lo que eran sus preguntas epistemológicas, ¿sí?
Vamos a avanzar un poquito entonces y vamos a ver cuál es su definición de inteligencia. A mí me gusta mucho porque después nosotros vamos a ver perspectivas más actuales de la inteligencia y van a revisar un poquito y hasta van a contradecir esto. Pero es muy importante que conozcamos lo que decía Piaget porque es en base a sus teorías que se van a hacer resignificaciones. Piaget concibe a la inteligencia humana como una construcción. ¿Qué significa una construcción? No es algo que está dado, sino algo que se va armando. Y esta construcción tiene una función que es meramente adaptativa y es equivalente a otras estructuras vitales, va a decir. ¿Qué significa esto? Que él va a tomar como ciertos modelos de lo que es asimilar comida, de lo que es adaptarnos al medio, ¿sí? Que son como modelos bien biológicos, los va a utilizar para pensar cómo se desarrollan las estructuras mentales. La teoría psicológica que va a trabajar va a intentar describir y explicar las distintas formas o estructuras del pensamiento, cómo evolucionan, cómo cada una de ellas contribuye de manera a veces más simple, a veces más compleja, más sofisticada, a que el ser humano se adapte a su realidad, ¿sí? Desde la perspectiva de nuevo epistemológica, que es la filosofía del conocimiento, lo que nosotros podemos decir es que Piaget no es ni a priorista ni empirista. ¿Qué significa ser a priorista? Esto, que yo piense que en realidad todo conocimiento está en la mente y yo lo aplico al mundo. Y la teoría empirista dice todo lo contrario, es que el conocimiento está cuando yo experimento el mundo y después lo incorporo a la mente. Para Piaget, el conocimiento está unido a la acción y en la acción concreta sobre mi mundo yo necesariamente tengo que poner en juego lo que decían los empiristas, que es el contacto del cuerpo con la realidad material, y lo que dicen los a prioristas, que es utilizar mi mente para poder pensar esa realidad concreta. Entonces el conocimiento no radica en los objetos ni en el sujeto, sino en la interacción entre ambos. Es una interacción dialéctica, de hecho no se prioriza, no es que es más importante la mente que la experiencia o la experiencia que la mente, sino que es la acción que engloba lo mental y lo empírico en un movimiento dinámico. La evolución de la inteligencia del niño va a resultar como un gradiente, ¿sí? Va a ir de a poco en un ajuste entre el sujeto y el mundo externo. Va a ser un proceso bidireccional, esto que yo les decía, ¿no? De intercambio por el que el niño construye y reconstruye las estructuras intelectuales que le permiten dar cuenta de manera cada vez más sofisticada, esta es la palabra que él usa, del mundo exterior y de sus transformaciones. La construcción del conocimiento tiene lugar para él gracias a dos procesos biológicos, como yo les dije hace un ratito, que Piaget aplica también al funcionamiento mental. Y atentas con esto, porque son procesos complementarios y simultáneos, ¿sí? Uno se denomina asimilación, que es la acción del sujeto sobre su medio, y otro es acomodación, que es la acción del medio sobre el sujeto. Ahora vamos a pensar algunos ejemplos. Fíjense, si la asimilación se trata de que yo ajusto el objeto nuevo, eso nuevo que me aparece, como decíamos, que se me resiste, que es una necesidad de conocimiento porque me genera pregunta, ¿sí? Aparece un objeto nuevo en mi realidad. Entonces, este objeto nuevo yo lo tengo que ajustar a qué, y algún esquema previo que tenga, porque si no, no lo puedo conocer, no puedo partir de la nada. Imaginemos que un niñito vea un zorro por primera vez. Lo más probable es que ese niñito diga, ay, qué lindo perrito. Supongamos que dijera qué lindo, ay, qué feo perrito, pero digamos que el esquema perro que él conoce, ¿por qué? Porque es un esquema que viene anteriormente, de que alguien al ver un animal con orejas, cuatro patas, que ladra, le ha dicho, eso es un perro, ese esquema está incorporado y cuando viene un nuevo objeto, un zorro, ¿el qué va a hacer? Usar el esquema que ya tiene para ajustarlo.
¿Sí? Es como nosotros cuando aprendemos, fíjense que como docentes lo que tratamos de hacer, bueno, ¿y de este tema? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué conocen? Bueno, eso es buscar los conocimientos previos. Esto es un concepto muy importante porque después otra teoría constructivista de Ausubel, que es el aprendizaje significativo, que ya lo vamos a ver más adelante, toma muy en cuenta la importancia de los esquemas previos. En cambio, la acomodación implica el ajuste, ¿sí? Del esquema previo al objeto nuevo. No del objeto al esquema, sino del esquema al objeto. Por eso esto tiene que darse todo el tiempo, en simultáneo. Entonces, cuando al niño se le enseña a diferenciar al zorro del perro, lo que hace es ajustar el esquema, es diferenciarlo, bueno, no, yo pensé que esto era un perro, pero en realidad ahora me dicen no, pero hay zorros y hay perros, fíjate que tiene la cola distinta, vive en distintos lugares, tiene otro formato su cuerpo. Entonces, yo usé el esquema previo que tenía para asimilar ese nuevo objeto y ahora que me dan nueva información, diferencio al esquema y armo un esquema nuevo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué estoy haciendo? Me estoy acomodando yo a lo nuevo. No estoy acomodando lo nuevo a mi esquema previo. Eso es acomodación. Todo el tiempo se van dando en interacción dialéctica estos procesos. Fíjense, yo ahora les voy a compartir un poquito la pantalla porque les quiero mostrar un ejemplo que está bueno porque es en imagen, ¿sí? Es en una gráfica. Esperen que les voy a compartir. Aquí vamos a ver una presentación. Esto yo se los hago en el pizarrón siempre. Yo tengo un esquema previo, ¿sí? Ese pentágono. Y tengo un nuevo conocimiento. El pentágono no me da mucha respuesta porque ahora viene un rombo, ¿sí? El pentágono es el naranja y el rombo es el verde, el nuevo conocimiento. La asimilación, ¿qué va a tratar de hacer? La asimilación va a tratar de ajustar el rombo al pentágono, el nuevo conocimiento al esquema que yo ya tengo. Lo intento hacer entrar ahí. Pero en cambio, en la acomodación se va a dar algo distinto. El esquema previo se va a ajustar y le va a prestar algunas partes al nuevo conocimiento para generar un nuevo esquema. ¿Sí? Se modifica el sujeto y sus esquemas mentales. En la asimilación, en cambio, lo que se intenta es modificar al objeto, porque yo cuando veo el zorro y tengo el esquema del perro, lo que hago es negar todas las diferencias. Y bueno, es parecido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Le recorto el nuevo esquema, el nuevo objeto, lo recorto para que me entre en mi esquema. En cambio, en la acomodación, digo, no, este esquema me sirve en algunas partes, pero otras no, genero uno nuevo. ¿Sí? Me ajusto yo a eso nuevo que viene. Bueno, espero que este ejemplo se haya entendido un poquito más en relación a estos conceptos tan complicados. Pensemos otra cosa, para de nuevo seguir con esta idea de asimilación-acomodación. Yo puedo comprar un cuadro y puedo intentar ponerlo en el lugar libre de la pared que tengo. O sea, mi esquema previo sería ese lugar libre. Entonces, el cuadro nuevo que compré lo pongo ahí. Pero veo que en ese lugar que lo puse no queda lindo, no queda bien. Era el lugar que yo tenía libre, era el esquema que yo tenía previo, digamos. Pero no queda bueno. Y ahí se genera como una tensión que Piaget le va a llamar un conflicto cognitivo. Entonces, ¿qué hago? Acomodo mi lugar al objeto nuevo, acomodo mi mente al nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces muevo los muebles, muevo otros adornos para hacerle un lugar propio a ese objeto. Bueno, son distintos ejemplos para poder comprender un poquito de qué se trata esto. Vamos a ver algunas otras cuestiones ya más específicas en los niños y en los bebés. Fíjense, un bebé recibe por primera vez una mamadera y de inmediato intenta chuparla. ¿Qué es lo que pasa? Que la experiencia previa con el pezón, ¿sí? Con el pezón de la teta, se ha tomado teta, lo preparó para relacionarse con el objeto de esa manera. Tiene el esquema de succión, entonces cuando viene la mamadera, que es parecida a la teta, piensa que es la teta y aplica
ese esquema. Pero en algún momento el bebé va a aprender que esto es una mamadera y que tiene que sostenerla para poder chuparla, ¿sí? Cosa que no hace con la teta. Entonces ahí incorpora una diferencia y lo que hace con este esquema de succión es modificarlo y succionar de una manera distinta, por ahí tiene que succionar más fuerte o más suave porque sale mucho en esa mamadera y tiene que agarrar de una manera distinta. Entonces el esquema, que en este caso va a ser un esquema motriz, ¿sí? Pero no deja de ser un esquema cognitivo, se acomoda al nuevo objeto. Otro ejemplo, un niño recibe una pelota de trapo, ¿sí? ¿Qué va a intentar hacer si ya conoce otras pelotas? Rebotarla, ¿sí? Va a intentar picarla, porque es el esquema que tiene. Cuando intente rebotarla y vea que no se ajusta a su esquema, ¿qué va a pasar? Acá se va a producir algo muy interesante, ¿sí? O incorpora que existen distintos tipos de bolas, algunas que rebotan y otras que no, y se diferencia, ¿sí? O incorpora que hay cosas redondas, fíjense, se amplían los esquemas y después se diferencian. Hay muchas cosas redondas, algunas rebotan, otras son con cuerpo, otras son chatas, ¿sí? Pero acá se produce algo muy interesante porque probablemente hasta ese momento, para este niño, si yo le pedía que defina qué es una pelota, me va a decir algo que rebota. Y cuando se encuentre con una pelota que no rebota, ¿sí? O se sostiene en ese esquema y dice, no, entonces esto no es una pelota, es una bola de trapo. O bien lo que hace es pensar, bueno, no, la pelota no es todo lo que rebota, la pelota es algo redondo con cuerpo. Y dentro de eso redondo con cuerpo, algunas rebotan y otras no. Lo que sea que pase va a permitir que diferencie esquemas y vaya complejizando su pensamiento, por lo tanto su inteligencia. Otro ejemplo sería que el niño que usa una cuchara para comer, ¿sí? Cuando vea por primera vez una pala de juguete, ¿sí? Que le dan por ahí con los baldecitos que se compran para la playa, piense que es una cuchara y se la lleva a su boca, ¿sí? Entonces ahí, y por eso es tan importante el otro que cría, que acompaña poniendo palabras, ¿sí? Le va a decir que, bueno, la pala puede ser parecida a una cuchara, pero se juega con la arena, ¿sí? Es más grande, no se lleva a la boca, y ahí de nuevo va a diferenciar esquemas y va a generar nuevos esquemas y ajustar los previos en función de este nuevo conocimiento. ¿Por qué digo generar esquemas y ajustar los previos? Porque va a generar el esquema pala, pero al mismo tiempo va a revisar, va a ajustar el esquema cuchara, que antes era cualquier cosa con sostén y una superficie para levantar cosas y ahora no es cualquier, ¿sí? Es, pero que se utiliza para comer, ¿de acuerdo? Bueno, son conceptos complejos, son conceptos difíciles. Yo lo que voy a hacer es ir hasta acá. Les voy a pedir que esto lo miren, es más, si pueden mirarlo más de una vez, mejor, que lean el texto de Piaget, que es bastante complejo, ¿sí? Y les voy a dejar un videito, nada más, muy sencillo para que vean alguna profundización o alguna otra manera de ver estas definiciones, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir trabajando con Piaget, ¿eh? Nos queda bastante. Bueno, espero que les haya servido.